son las crisis convulsivas y las crisis conversivas? Ambas parecen referirse a alteraciones de conciencia y problemas en un órgano específico del cuerpo, el cerebro. Ahora podemos enterarnos sobre algunas de sus características y diferencias. Solo falta hacerse la pregunta. ¿Qué me pasa? Asistencia profesional en psicoactividad. En diálogo, la doctora Eve Kuhn-Müller y el doctor Ariel Rojas, psiquiatras especialistas en psicoactividad. Para muchas personas puede ser familiar escuchar sobre una enfermedad llamada epilepsia, ataques epilépticos, crisis epilépticas y otros muchos nombres. La cuestión es que el término epilepsia suele asociarse a la presencia de un tipo de episodio donde el cerebro hace un cortocircuito provocando un mal funcionamiento en el cuerpo, la llamada convulsión epiléptica. Y a pesar que hoy se recomienda que si una persona tiene este tipo de ataques, quien esté cerca procure solamente ponerlo de costado en la posición de seguridad, muchas personas todavía podrían sugerir equivocadamente ponerle algo en la boca para que no se muerda, por ejemplo. Las ideas sobre este cuadro fueron cambiando porque la ciencia no deja de estudiar. Y estudiando que hoy existe un inmenso capítulo dentro de la neurología que ha logrado identificar muchas formas de esta enfermedad. Es decir, no siempre se trata de ataques generalizados. Se puede también presentar de formas parciales y muy variadas. Por ejemplo, una persona joven que consultaba conmigo mientras hablábamos tuvo un instante de silencio, quedó desatento y miraba fijamente a un punto, y luego como si despertara. Esta persona padecía un tipo de crisis llamadas las crisis de ausencia, y son una forma de epilepsia que se presenta con mayor frecuencia en la infancia. Pero en la antigüedad se asociaban con temas místicos y aspectos rituales, quizá porque la convulsión involucra una curiosa frontera de la que venimos hablando, la conciencia y la autoconciencia. Lo interesante de ir conociendo al cerebro como órgano tiene, por otro lado, el sabor de enterarse que hay enfermedades que pueden provocar manifestaciones muy dramáticas y sobre todo discapacitantes. Muchas personas que reciben el diagnóstico de epilepsia difícilmente pueden calificar para algunas actividades laborales. Y justamente por eso la medicina no ha dejado de investigar. Y hoy existen medios diagnósticos que ayudan al neurólogo a encontrar un problema en la estructura y o conexión del tejido cerebral. Y los tratamientos reducen y evitan las crisis. Incluso en lo quirúrgico, la medicina va logrando avances para ayudar a las personas que padecen de epilepsia. Ahora bien, no hay dos casos similares. Pero lo cierto es que hay una frase que quienes trabajamos hace años en este medio solíamos escuchar y ahora escuchamos cada vez menos. Me detectaron epilepsia y me dijeron que me saquen de la escuela o que deje de trabajar y cosas por el estilo. La historia sirve para aprender, y si miramos la historia de las convulsiones epilépticas, nos encontraremos con la convivencia permanente que tienen entre intentar encontrar el medicamento y las dosis adecuadas en que se detienen y previenen las convulsiones, y por otro lado, en lidiar con casos donde a pesar de reportarse manifestaciones de pérdida de conciencia, ataques y fenómenos de índole neurológica, los estudios como el electroencefalograma no logran mostrar evidencia objetiva de la alteración correspondiente. Entonces, como se trata de la realidad, van a existir casos de manifestaciones clínicas idénticas a las convulsiones epilépticas sin la alteración objetiva detectable en el estudio específico para esto. Y lo interesante es que quizás algunos de estos casos se traten de una forma rara de epilepsia. Pero cuando estos cuadros de manifestaciones clínicas idénticas a las convulsiones epilépticas se les suma además otras características, estamos frente a otro cuadro igualmente estudiado por la ciencia médica, las crisis conversivas o psicógenas, y de estas últimas hablaremos enseguida. ¿Qué me pasa?
asistencia profesional en psicoactividad. Puedes contactarnos ingresando a nuestra página web www.quemepasa.com.bo y también a través del Facebook con @quemepasapsicoactividad. Continuamos. En diálogo, la doctora Eve Kuhn-Müller y el doctor Ariel Rojas. Desde hace varias décadas, la medicina ha incorporado un tipo de medicamento llamado antiepiléptico o anticonvulsivante. Cada vez estos medicamentos son más nobles, limpios y seguros. Estos medicamentos, de muchas maneras, intentan modular la neuroconducción para evitar que se desencadenen las convulsiones. Muchos de ellos pueden tener efectos adversos y secundarios, pues es lógico, se usan en tratamientos de larga duración. Pero finalmente, en la ecuación costo-beneficio, es mucho mejor tratar la epilepsia que no tratarla. Los medicamentos anticonvulsivantes son también psicoactivos, pues al modular de distintas maneras la neuroconducción se han usado en la psiquiatría como herramientas para el control de la impulsividad y la agitación, como estabilizadores en el trastorno bipolar y en muchos otros casos. Por lo que nos resulta familiar encontrarnos con casos de personas tomando antiepilépticos durante años y en altas dosis y combinados para problemas como ansiedad, crisis de pánico y sobre todo crisis conversivas. Obviamente, si la crisis no son convulsivas, sino conversivas, los antiepilépticos, por muy modernos que sean, no van a resolver el problema, porque el verdadero problema de las crisis conversivas tiene que ver con aquello de lo que venimos hablando, la forma en que el cerebro gestiona sus alarmas, la manera en la que la conciencia se alumbra paso usando la predicción y reflejo para enfrentar la parte impredecible del acontecer. Es verdad que los tratamientos para las crisis conversivas no son los mismos que para las convulsiones epilépticas tratadas por la neurología, pero es lógico que sea por los efectos adversos y sedantes de esa medicación o por el grado de limitación que padecer el diagnóstico de epilepsia trae consigo, la persona que tiene crisis conversivas podría tener dificultades para sostenerse laboral y socialmente, y además contar con un largo historial de intentos diagnósticos y tratamientos fallidos en controlar una enfermedad que no va dejando tantas secuelas físicas como desadaptación general. Entonces, a pesar de que la frontera es imposible de definir, nos toca de alguna manera separar. Por un lado, existen personas que padecen formas variables de epilepsia y sus manifestaciones. Las convulsiones tienen como representante a este episodio de ataque y temblores. Una persona puede incluso caer y lastimarse o quemarse sin poder reaccionar. Suele haber pérdida del control de los esfínteres o incluso ausencias, pero estas son más difíciles de detectar. Estos casos son estudiados por la neurología y el electroencefalograma, además uno realizado mientras ocurre la crisis, son el mejor indicador diagnóstico. Puede que el especialista requiera otros estudios para precisar aspectos más específicos, en el caso de las crisis conversivas, el video electroencefalograma, pero lo característico es el reporte del electroencefalograma. Y del otro lado de la frontera están las crisis conversivas, personas que padecen episodios de alteración de conciencia e incluso movimientos musculares intensos, mientras, conectadas al equipo de electroencefalografía, no se registra una convulsión objetiva. En este caso, estudios como el mapeo cerebral no suelen ser útiles, pues la lectura que el ordenador hace de las ondas no se relacionan en nada con el padecimiento clínico, pudiendo una persona con solamente ansiedad terminar tomando antiepilépticos equivocadamente. El diagnóstico de las crisis conversivas se hace luego de descartar, con apoyo de la neurología, episodios de epilepsia
y, como buena noticia, tratar ese tipo de cuadros con las herramientas adecuadas, con los medicamentos adecuados, genera un cambio en la vida de quien los padece. ¿Qué me pasa? Asistencia profesional en psicoactividad. Los invitamos a escuchar ahora las conclusiones al respecto de este tema. Además de parecerse en el nombre, las crisis convulsivas y conversivas tienen un borde común en manifestarse ambas con alteraciones de conciencia y evidenciar desconexiones de la neurotransmisión de manera dramática. Las crisis convulsivas corresponden a la neurología y sus diagnósticos se basan en el estudio electroencefalográfico. Las crisis conversivas son más difíciles de diagnosticar que de tratar, pero vale la pena tomarlas en cuenta, pues es mejor beneficiarse de lo específico y eficiente en cualquier tratamiento. ¿Qué me pasa? Asistencia profesional en psicoactividad. Hemos escuchado el diálogo entre la doctora Eve Kuhn-Müller y el doctor Ariel Rojas. Si quieres contactarte con nosotros, puedes hacerlo a través de nuestra página web www.quemepasa.com.bo o a través del Facebook. Nos puedes encontrar con @quemepasapsicoactividad. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y dejarnos tus comentarios. Nos vemos pronto en un nuevo capítulo aquí en ¿Qué me pasa? Asistencia profesional en psicoactividad.